Hola, ¿qué tal a todos? Soy el doctor Javier Echarri y hoy en este Dental Podcast tributo a mi padre, al doctor Pablo Echarri, tenemos a un gran amigo de Madrid, al doctor Alfonso Alvarado, que él es profesor de la Universidad de Salamanca y que personalmente nos conocimos en una WESLO que celebramos en el 2019 en Barcelona, de ortodoncia lingual, y luego pues, nos hemos ido viendo tanto en Salamanca, en Ávila, con esos congresos, esos simposios del cual él es comité organizador. Y también nos vimos tanto en Roma, hace muy poquito, a principios de año, en otro congreso de Lingual, y también ha sido profesor en nuestro máster. Entonces es para mí un súper lujo el poder presentarte y bueno, que hablemos un poquito de la relación también que tienes con mi padre y de los casos, ¿no? que nos puedes mostrar. Sí, pues nada, Javier, para mí es un honor poder estar aquí. Ya cuando me lo dijiste el primer día, después del shock que nos llevamos, yo creo que todos, porque al final tu padre era muy querido por todo el mundo, y fue rodar esa semana miles de mensajes. Me vino gente de Italia, de Estados Unidos, de todos los lados, ¿no? Diciendo que, bueno, pues que tu padre pues no continuaba con nosotros y que el hombre pues había ido a un mejor sitio, ¿no? Sí. Y bueno, me llena de miles de recuerdos el conocerle, porque yo realmente, efectivamente, a ti te conozco un poquito más posteriormente, Ujú, pero a tu padre yo le conocí porque fue profesor mío de máster. Y antes del máster, en algunos cursos en Madrid, con algunas diferentes casas comerciales, que data aproximadamente, yo acabé en el año 2003. Pues sería rondando el año 2005, 2006, más o ujú, menos. Coincidimos en varios congresos. Algunos eran congresos de SEDO también, otros eran cursos privados, porque yo recuerdo que mi padre conocía a tu padre también, de hace muchos ujú. años. Mi padre hizo ortodoncia en el año 78, Oh, 79, creo, en la primera promoción del Hospital San Rafael, que dependía de la Universidad Complutense de Madrid. ujú, Era médico. Hizo estomatología en la Complutense y luego hizo ortodoncia. Y nada, mi padre terminó en el año 80 y 82, luego se dedicó a la práctica privada, después de hacer ortodoncia, aquí con clínica en Madrid, clínica también a nivel médico, porque era pediatra, ejercía ujú. como pediatra. Y bueno, pues luego ya cuando yo fui terminando y le dije que querías hacer odontología, pues obviamente él fue metiéndome en cursos. Muchos de los cursos yo no había ni terminado la carrera. Yo me Claro. acuerdo, por ejemplo, un curso que vimos también al doctor David Suárez Quintanilla en el Colegio de Ujú, Odontólogos de Madrid, pues era el año 2000, hace unos 25 años aproximadamente, y por ahí también era como una sesión que hablaba Rocky Mountain, hablaba American Orthodontic, hablaban diferentes marcas y una de ellas también hablaba tu padre. ujú. Y recuerdo además que me llamó muchísimo la atención porque en aquella época nos habló, incluso David también nos habló, tu padre y David, de la ortodoncia lingual y de alineadores. Sí. Porque en aquella época hacían, sobre todo para finalizaciones de caso, muchas Ujú. cosas que habló más tu padre, o casos sencillos de posicionadores o alineadores recortados con botones, muy casero, ¿no? Claro. Que yo recuerde, fue antes incluso de la introducción de Invisalign en España, que Sí. rondaba el año 2002, más o menos, 2000, 2002. Yo te estoy hablando de antes de ello. Y luego ya vino todo el aluvión de los alineadores y todo ese tipo de cosas, pero el carácter, yo creo, innovador que tenía tu Ujú. padre está marcado a lo largo de la historia. Es decir, yo no escuché a nadie, incluso posteriormente, interesarse, por ejemplo, por ortodoncia lingual, que fue por donde nos vimos últimamente. Yo, sabes que Sí. cursé ortodoncia lingual con el doctor Escuso en la Ujú. Complutense y que he dado cursos y sigo vinculado incluso con doctores curso de cosas de técnicas de ortodoncia lingual, ¿no? Pero el primero que oí hablar de ese tema y de los pocos que oí hablar de ese tema en España fue tu padre, incluso ligado al tema de alineadores, que luego creo recordar que estaba también hablando, incluso en aquella época, corrígeme si no sé si trabajabais ya con Clear, Clear eh, Aligner, sí.
Alainer en aquella época también, ¿no? ¿O no? ¿O fue Sí, posterior? no, él desde el principio con el doctor Takemoto, que tenía como un inicio de la técnica, pero que como no estaba bien protocolarizada, fue cuando ya conjuntamente hicieron y desarrollaron esa técnica, pero sí, desde el principio fue con el apoyo de la marca de plancha Scheu Dental de Alemania. Y sí, sí, en todo momento fue ya esa marca y esos protocolos, sí. Claro, o sea, por eso te digo, de las primeras cosas, luego también, cuando yo terminé mi posgrado, o empecé el año 2007, 2006 por ahí, empezaba a hablarse algo del anclaje esquelético. Ujú. Claro, las fotos y todas las cosas que veíamos eran muy enfocadas a algo muy traumático, ¿no? Yo recuerdo ver unas mini placas, incluso con infección, Buah, algo muy enganchando elásticos para arriba. Claro, cuando nos encontramos libros ya, ¿no? Pues creo que lo tengo de la época del 2008, exactamente 2008, que tu padre ya vino con un libro de micotornillos. Son los libros que, como todo el mundo sabe, tu padre es el doctor, yo creo, del mundo que más libros tiene publicados en todo. sí, Y nos vino al máster con un libro que era 300 páginas de micotornillos, que todo el mundo dijimos, uy, esto qué complicado, ¿no? Taladrar aquí a un paciente y tal. Y fíjate ahora en la actualidad, sí. el micotornillo es, El se día a podría día. decir, el día a día. Sí. Es una técnica que bien utilizada no es prácticamente muy invasiva, Ujú. como parece que es, porque al Exacto. final estás metiendo un tornillo de 10 milímetros o de Claro. 12 a un paciente. Pero en los primeros casos, de hecho, los módulos que a nosotros nos dio en el posgrado fue ortodoncia lingual y anclaje esquelético. También con una introducción, era otro tipo de microtornillos estos soportados, Sí. pero sí la técnica de Marpi, bueno, Marpe, Ujú. colocando unos tornillos, pero yo recuerdo que las imágenes que nos sacaba tu padre no eran tornillos paralelos en sí, sino que eran Sí. oblicuos, como muchos tornillos ligados Ujú. se hacía un aparato que era a medida en el Eso. laboratorio, colado, como cuando haces un girax. Entonces Sí, nos enseñó el proceso de cómo se hacía, ¿eh? Y de laboratorio, que también nos explicaba mucho el laboratorio, no solamente claro. La odontología, parte sino el clínica. proceso de fabricación. Y yo recuerdo mucho todo eso. De hecho, es un tema que cuando hablo con mis compañeros del máster, que todavía tenemos contacto, en muchas de las reuniones y en muchos de los aperitivos, las cenas que tenemos, es en referencia a este tipo de cosas que tu padre nos explicó ya hace 20, 25 años, todo, alineadores, anclaje esquelético, etcétera, etcétera, que es algo que ahora con las nuevas tecnologías, con el CAD/CAM, Ha con la evolucionado. digitalización, se ha simplificado todo y es algo que se utiliza, Claro. pues, casi en muchos casos que eran impensables de hacer, ¿no? Sí, 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 sí. Todo estas charlas que voy teniendo con diferentes doctores, es verdad que muchos me decís eso, ¿no? Que como que fue el primero de quien escuchasteis hablar cosas que hoy en día, pues, bueno, se han democratizado un montón. También, bueno, primero te quería agradecer que estés aquí, incluso que ya me has dicho que estás un poquito tocado con el gripazo, etcétera, eso primero. Y segundo, también quería decirte que el mensaje que recibí cuando yo te expliqué la noticia fue de los que más nos ayudó a toda la familia a un poco superar ese primer shock. ¿No? Que como que me dijiste algo como, tendría que haber gente, hay gente que no se debería ir nunca, pues eso te lo quería decir que realmente bueno, nos tocó muy fondo y que nos está ayudando un montón ese tipo de cariño que estamos recibiendo en estos momentos, de verdad. Sí, sí, no, está claro. A ver, lo dije porque esas palabras salen del corazón, no son palabras que tú usualmente saques, ¿no? Pero lo primero que me llevó a mí al esto fue, te quedas en shock y luego ya empiezas a analizar todo lo que has aprendido, pero todo lo que han aprendido muchos y todo lo que muchos te dicen que han aprendido. Ujú.
Y luego, esa es la parte ortodóncica y luego la parte como persona, yo creo que lo honrado que era a la hora de hablar, a la hora de explicar. Todos sabemos, Javier, tú lo sabes. La influencia de las casas comerciales hoy en día hace que la información muchas veces lleve un sesgo importante a la hora de transmitir. La información a los alumnos haga que muchas veces se confundan y crean que algo que es fácil no lo es. Ujú. De hecho, el caso que voy a mostrar que te he comentado es un caso que a mí me inspiró tu padre con una frase, ¿no? Que la tengo grabada a fuego, que realmente lo que quería decir es que no hay cosas imposibles, sino que tú puedes lograrlo. Puedes lograrlo siempre y cuando tengas las ideas claras, una buena planificación, un buen diagnóstico. Entonces, claro, te quedas como diciendo, bueno, pues sí, es verdad. Hay gente que no debería de irse y solamente por lo que han aportado y por lo que podrían haber aportado, pues bueno, pero hay que afrontarlo y es así de duro, pero bueno, así. Es así. Pues muy bien, Alfonso. Pues si quieres compartir el caso y nos vas explicando un poco lo que decidiste, el porqué bueno, pues mostrarnos lo que es la ortodoncia de verdad, no tanto la de macro congresos, sino la de por la que podemos encontrarnos en el día a día. Perfecto, Javier. Pues nada, si queréis os voy a compartir este caso que quiero mostraros. Perfecto, Se ve la presentación, eh, perfecto. aquí se ve perfecta, Sí, Javier, ¿verdad? Vale. Quería mostraros un caso que es hablando del límite de la cirugía ortognática, pero no de límites anatómicos, sino de un límite real, un límite funcional, un límite que os puede pasar el día de mañana en la clínica, ¿no? Y que hay que intentar darle una solución. La ortodoncia no está aquí para solamente para mover dientes, mover huesos, es para intentar facilitar o mejorar la vida de las personas a nivel funcional y sobre todo a nivel psicológico. Por eso quería enseñaros este caso. Efectivamente, como hemos hablado anteriormente, para mí es un honor estar aquí hoy, aunque hubiera preferido no estar claro. en el sentido Sí, sí, de no sí. estar, pero en muchas de estas terapias, la formación que yo recibí, uno de los profesores de posgrado, que además durante los 3 años siempre nos daba final de curso, recuerdo, era el doctor Pablo Charri. Y además siempre muy generoso a la hora de nos traía, no solamente él, sino que nos traía un montón de libros para regalar a todo el mundo, libros cortitos, libros más grandes. Le Ujú, podías hacer cualquier pedido, él venía siempre dispuesto a regalar, a dar a la gente. La generosidad es algo que se lleva dentro, no es algo que tú aprendas ni que te eduquen. Y es algo que él llevaba y yo creo que pues una de estas cosas que yo aprendí fue a ser generoso con la gente y a ser honrado con la gente a la hora de trabajar y de tratar. De ahí traigo este caso, así que ujú, agradecerle por todas sus enseñanzas. Como bien has comentado antes, yo soy Alfonso Alvarado, actualmente soy coordinador del Departamento de Ortodoncia, tanto de grado de licenciatura como de posgrado. Bien, les quiero mostrar este caso. En primer lugar, vino a mi clínica porque había estado en varias clínicas, no pocas, incluso en cirujanos maxilofaciales, que le habían dicho que no le querían tratar, que no ujú, le querían tratar. Luego vamos a ver el motivo real por qué no le querían tratar, ¿no? El caso, obviamente, como podemos ver, un caso de asimetría facial que tiene un desvío mandibular, a la vez agravado con una clase 3 esquelética severa. Un apiñamiento bastante potente en arcado inferior, no en la arcada superior, pero en la arcada superior vemos una forma más bien triangular. Tenemos una mordida cruzada en el lado izquierdo y, bueno, pues un problema no solamente dental, sino el problema grave de este paciente es esquelético. ujú, Claro, cuando me vino a la clínica el paciente estaba un poco, se podría decir, traumatizado, porque si os fijáis también tiene un problema con el tabique, tiene una desviación de la nariz, sobre todo de la punta de la nariz hacia el otro lado.
Entonces hace que se agrave más la simetría facial, no solamente en la mandibular a la izquierda, sino que a nivel de nariz estaba desviado, con lo cual se marcaba mucho más. Y eso se agravaba con el tema de los labios. Y como podéis ver, tenía incompetencia labial. O sea, este paciente no puede sellar los labios. Claro. Estaba intentando cerrar y se le comprimía la borla del mentón. Bueno, y eso a él particularmente le afeaba muchísimo. Ujú. Se agrava un problema periodontal con su gingivitis, con sus problemas, que todos sabemos, este tipo de pacientes que tienen incompetencia labial no pueden, tienen un problema de secado de encía, ¿no? Eso agrava la boca abierta, pues que tengan problemas gingivales, como tenía. Bien, cuando vemos el problema real del paciente a nivel radiográfico, podemos observar que tiene unas reabsorciones radiculares en todos los dientes. No es un problema solamente esquelético, que se ve en la teleradiografía, una clase 3, sino un problema de reabsorción radicular múltiple. Le habían comentado que si le ponían brackets seguramente perdiera todos sus dientes y que no iba a ser posible tratarlo, incluso ni le propusieron alineadores, que tampoco es una mala opción si se va a operar. Claro. Pero el problema que vi yo en el sentido de alineadores es que si un diente tiene poca raíz y le metes un alineador, corres el riesgo como los pacientes periodontales severos, ¿no? El mismo concepto. Y es que al quitar y al poner durante 2 años, al final el diente se caiga. ¿Qué buscamos? Bueno, sabemos que este tipo de casos tiene un componente genético importante, unas alteraciones de un tipo de genes en el que no voy a entrar ahora mismo, pero de ahí le viene la reabsorción radicular severa, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este tipo de casos? Pues buscar un efecto Ferrule. Yo preferí colocarle aparatología fija multibrackets Ujú. para que me hiciera un efecto Ferrule, es decir, que todas las fuerzas de un a otro diente hicieran de protección. Claro. ¿Eh? Y que es lo mismo que busco siempre en pacientes periodontales severos, hago lo mismo, un arco, ya sea lingual o vestibular, lo que sea, para buscar ese efecto de ferulización y Ujú. de que las fuerzas se repartan un poco y no sufran solo dos, tres dientes. Claro, Que esa, más buscar esa estabilidad oclusal. en estos casos, efectivamente, de cirugía ortognática, la oclusión va a ir a peor, con lo cual tienes muchas veces oclusiones en dos, tres molares y el resto no ocluye hasta que no dejes de operar. Eso le podría provocar un trauma mayor al paciente. Con lo Claro. cual, pero bueno, el problema fundamental eran las múltiples resorciones radiculares que tenía en toda la boca, ¿no? Encima se juntaba que era un paciente dórico extremo. Ya tenemos problemas en el plano transversal, en el plano vertical, es decir, en todos los planos. Con lo cual tienes que controlar mucho antes de la cirugía prequirúrgica, ver cuánto puede empeorar el paciente, y hablar también con el cirujano para hacer un prediseño de esa cirugía ortognática. Ujú. Hacemos una radiografía frontal o lo podemos hacer un CBCT, efectivamente se confirma la simetría que tiene el paciente, ¿no? Bueno, hablando con el paciente, claro, el paciente, la sorpresa del paciente fue cuando le dijimos que le íbamos a tratar. Claro. O que, pues claro, después de todos los casos, los doctores que le habían dicho que no le trataban, cuando me preguntó, ¿me tratas? Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Si hay que quitarte todos los dientes y ponerte una prótesis implantosoportada el día de mañana, tenía 19 años. 19. Lo estamos condenando a colocarse implantes con 20, 22, 23 años. ¿No será mejor colocar las bases óseas en su sitio para que luego el implantólogo en un futuro, si hay que extraer finalmente todos los dientes, pueda colocar los implantes y los implantes o las prótesis implantosoportadas sufran una carga adecuada debido a la biomecánica de apertura y cierre? Claro, si le pones unos implantes a un paciente con una clase 3 severa, ¿qué va a hacer? Va a hacer una palanca en la zona anterior que puede hacer que los implantes anteriores, incluso los posteriores, fracasen. Ujú. Esos principios básicos de la biomecánica, ¿no? Implantológica. Entonces le propusimos hacer una cirugía ortognática, ¿eh?
hacer una cirugía de avance maxilar y también de mandíbula porque tenía simetría mandibular para centrado de la mandíbula. Y aquí es donde viene una de las frases que a mí se me ha quedado grabada a fuego de tu padre, que nos decía, en estos casos es más fácil rehacer que reparar. Y Ujú. efectivamente, son casos tan complicados que no solamente es mover dientes, es mover la mente del paciente, el padre, porque aunque él tenga 19 años, también decide el padre, decide la madre. Es como que quiere ser de mayor, no tiene la mente todavía, digamos, adulta para poder decidir, ¿no? Y aquí es Ujú. donde nosotros jugamos un papel fundamental, en este caso. Comenzamos el caso con brackets inferiores, porque en los clases 3 a nosotros nos gusta mucho, si tienen mordidas cruzadas, nos gusta mucho descomprimir la mandíbula Ujú. y luego poner el maxilar en su sitio. Muchas veces, si pones el arcada superinferior, especialmente en pacientes de clase 3 con mordida cruzada posterior, ¿qué tiende el maxilar? A expandir y a corregir esa mordida cruzada o a tener contactos prematuros en la zona inferior. Con lo cual eso interfiere a la hora de corregir, de descompensar, ¿no? No compensar, descompensar. En este caso le pusimos solo de 6 a 6 y la cirujana me dijo que ella tenía muchas más dudas que yo de que fueran a sobrevivir esos dientes, un tratamiento de ortodoncia. Ujú. Yo le dije, vamos a colocar brackets y si quieres a los 6 meses hacemos una radiografía. Evaluamos si vemos que ha habido mucha reabsorción radicular, mucha más de lo normal entre los 6 7 meses que corregimos el apiñamiento, paramos el tratamiento y desistimos. En este caso, cuando hicimos esta radiografía, comparada con la inicial, vimos que no se había producido prácticamente reabsorción, que simplemente era una reabsorción natural del movimiento dental. Todos sabemos, hay una imagen en el ápice que parece que es reabsorción, pero cuando quita los brackets de repente vuelve a remodelar. Sí. O sea, es algo bastante común, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, con el consentimiento del paciente, del padre, de la madre, del abuelo y de todo el mundo, se decidió continuar con el tratamiento. Continuamos, pasar todos los arcos que tenemos que pasar y descompensar. En Muy bien. cirugía es así. Optamos por brackets. En este caso, me decís, ¿por qué autoligado abajo y convencional arriba? Fue una apuesta mía, porque nunca he tenido un caso de reabsorciones múltiples tan severas y dije, voy a probar a colocar un tipo de bracket de una arcada en otra, pero realmente en este caso la función era la misma. No, no hubo ninguna diferencia. Ujú. Descompensamos, no tuvimos que hacer ninguna extracción, simplemente con expansión y protrusión se consiguió corregir el apiñamiento, con un apiñamiento bastante severo en la arcada inferior. Creo que estaban Y los tenemos caminos inferiores estaban ectópicos, ¿verdad? Estaban muy vestibularizados al principio. sí, estaba mucho apiñamiento en la arcada inferior y en la zona premolar, pero también es verdad que al hacer la cefalometría los incisivos no estaban retruidos, no protruidos. Muy ¿Por bien. qué? Pues porque en la clase 3 tan severa y maxilar tan atrás habían intentado compensar. Entonces teníamos cancha de expansión y de protrusión en la zona inferior, me refiero, para corregir el apiñamiento. ¿Vale? Aquí ya hicimos los últimos ajustes para hacer el diagnóstico prequirúrgico. Podemos ver cómo la mandíbula, ahora que hacemos la imagen, al estar descompensado, ha empeorado mucho el perfil. Ujú. Tiene obviamente mucha más clase 3 de la que tenía. Imaginaros dejarle así y luego quitar todo y poner unos implantes, no tenía sentido. Aquí aproximadamente año y medio de tratamiento, Javier, aproximadamente. Hicimos el tratamiento prequirúrgico, lo que es el análisis, siempre hacemos un CBCT y un STL para ver la vía aérea, para hacer la planificación a nivel 3D, que es mucho más real y mucho más eh, fácil incluso de hacer que en 2 dimensiones, ¿no? Vemos este tipo de estudios donde efectivamente hacemos primero una valoración de los cóndilos. Como se puede observar, cóndilo derecho y cóndilo izquierdo no es igual. Pero vamos, en todos los casos de asimetría que yo me encontré a lo largo de mi vida pasa lo mismo. Los cóndilos no son iguales. ¿Por qué? Porque han intentado compensar esa asimetría.
La ujú, forma del cóndilo siempre tienen como una especie de saliente, como podemos ver aquí, sobre todo se nota en el de la izquierda, que ujú, tiene como una especie de saliente con forma de cuña, en la zona interior del cóndilo, en la zona anterior, perdón, y también eso es debido un poquito a la reabsorción condilar anterior, que sabemos que ocurre mucho en pacientes que tienen problemas de oclusión severas, como es este caso. ujú, ¿Qué planificación se le va a hacer? Pues hombre, un avance del maxilar, es una cirugía bimaxilar, con lo cual va a ser un avance del maxilar y un centrado de la mandíbula. La mandíbula no es una osteotomía para echarlo hacia atrás, sino que simplemente se hace una osteotomía más de un lado que de otro para hacer un centrado mandibular. En este caso me comentó la cirujana que una vez que estaba operando tuvo la oportunidad de retocar un poquito la nariz, que como visteis tenía la punta muy desviada. ujú, Claro, si no se hace una rinoplastia final es muy difícil que quede perfecta, pero sí, retocándole un poquito, ¿vale? Consiguió centrar la mandíbula, porque no olvidemos que cuando hacemos una cirugía de este tipo, tipo L4-1, como en este caso, levantamos un colgajo y tenemos toda la zona muscular y la zona dura a la ujú, vista. Entonces hay ciertas cosas que se pueden mejorar o hacer. claro, El detalle del centrado mandibular, visto desde esta oclusión, podéis ver cómo el lado izquierdo se hace la osteotomía para hacer el centrado de la mandíbula. ujú, Aquí tenemos a modo resumen lo que se hace. Diferentes colores, lado derecho, lado izquierdo. Se hizo una sagital, es decir, lo que se hizo el maxilar romper en tres trozos, lo que se hace en la mayoría de los casos de avance en clase 3 también. ¿Para qué? Para corregir la expansión. El paciente tiene una mordida cruzada posterior. Entonces tienes que ensanchar la parte posterior y avanzar la premaxila. ujú, Ahí tenemos en el STL oclusal, donde vemos los contactos, cómo va a quedar. Vemos de la división en tres partes del maxilar, ¿no? ujú, Ahí aparecen esos puntos de contacto fuertes que nos puede ayudar para el día de mañana, una vez post cirugía, poder saber dónde le va a chocar, dónde va a tocar más y tenemos que retocar. Pero como siempre digo yo, esto no es real, porque esto es sin el ligamento periodontal laxo. claro, El ligamento periodontal es laxo, con lo cual en muchos de estos casos donde aparecen contactos de este tipo, cuando acabas la cirugía ortognática y el paciente asienta con los elásticos, te sí, encuentras que no tiene nada que ver sí, esta planificación que tú habías visto a lo que queda realmente. ujú, Pero bueno, está bien verlo y tenerlo en presente. Hicimos radiografías de todo tipo, antes, durante, después de la cirugía ortognática, con los brackets puestos para ver esas reabsorciones y efectivamente sí aparecieron un poquito más de reabsorciones en algunos dientes. Nada que nos llamara mucho la atención. Dese cuenta, llevamos 2 años de tratamiento. Aquí es cuando se lo vamos a quitar el sí, paciente. No, no llegó a 2 años, eran 18 meses más o menos. Aquí es cuando terminamos el caso, vemos antes, durante y finalización, cómo ha mejorado el paciente de una forma significativa su perfil. Aquí tenemos el resumen del caso. wow, En algunos pequeños trozos, sectores, queda un poquito de asentamiento natural, que todos ujú, sabemos que va a bajar, pero veníamos de una clase 3 bastante severa a nivel facial y yo creo que acabarlo en clase 1 bilateral, concentrado en línea media, con mentón, fíjense que la nariz también lograron centrar un poquito. ¿Eh? no, no, el Eh, resultado es espectacular, sobre el todo a resultado es nivel de espectacular, claro, y sobre periodontal ahora es otro paciente. es otro paciente y si perdiese el día de mañana los dientes, como le decían que se los tenía que quitar todos antes del tratamiento de la ortodoncia, ya podemos poner unas prótesis con una buena dimensión vertical, eso es muy importante, y con una buena oclusión dinámica hacia Ujú, los lados, que no haya contactos extraños y sobre todo evitar ese eje de palanca con los implantes que ocurre mucho, por ejemplo,
pacientes mayores sí, desdentados que tienen una premaxila, que sabéis que esto se reabsorbe mucho más. Claro, cuando ves cómo vas a hacer la prótesis, te faltan como 10 milímetros hasta que llegas a oclusión. claro. Eso hace un efecto palanca que puede hacer fracasar la prótesis y los implantes, ¿no? Aquí finalizamos ya con 21 años. Hacemos también un control post tratamiento de ortodoncia, Javier. Ujú, Este fue el tratamiento antes y después, la radiografía de perfil, pero aquí podemos ver cuándo se le realizó la cirugía ortonética y se le iban a quitar los brackets, se le quitaron ya directamente ese día. Y aquí muy bien, podemos ver que después de haber pasado apenas, porque no es un caso que tenga mucho recorrido, es un caso que ha terminado hace apenas año y medio, 2 años, como después de haber finalizado la ortodoncia, apenas un año, año después, se siguen manteniendo las raíces. Ha habido algunas que han ido a peor, obviamente, pero el paciente está bastante estable. sí, Con lo cual, yo creo que el resultado para el paciente a nivel de cirugía ortonática y estético y el resultado mental de decir, claro, 2 años después sigo teniendo mis dientes en la boca, ¿eh? Con 21 años que tiene, pues hombre, yo creo que ese es el logro fundamental, no solamente la mecánica o todo lo que nos ha llevado a hacer el caso de cirugía, operación, sino que él psicológicamente, por lo menos, vea que tiene sus dientes con 21 años, los sigue teniendo ahí. claro. Pues nada, sin más, también agradecer a todo el equipo, Javier, no solamente también a tu padre, sino a todos los elencos de alumnos y de profesores que tenéis allí en el grupo Atenea, por vuestras invitaciones que siempre he tenido y que nunca he dudado en colaborar con vosotros. Siempre me he sentido muy querido, el feedback que he tenido, porque algunos de los alumnos vuestros luego me los he encontrado por ahí Claro, en algún otro curso y a mí yo siempre digo, no, la docencia tiene una parte altruista, eso es una realidad. Muchas de las cosas que hacemos son por generosidad, como tenía tu padre. Y nada, lo que más tranquilo me deja después bueno, de esto que nos ha sucedido es que el legado continúa. Me queda muy tranquilo saber, te vi en la conferencia. Obviamente yo estaba por ahí a la izquierda. Te vi en la conferencia de Roma de este año con tu padre. Fue la última vez que sabes que tuve contacto, que estuvimos con mi mujer, que aparece ahí también en alguna de las fotos. Y lo que más me llamó la atención de la conferencia no fue lo bien que lo hiciste, obviamente lo bien que también lo hizo tu padre, sino cuando tenías a tu padre al lado, cómo te miraba. Eso fue lo que más me hizo, como decir, yo el orgullo pasa también con mi padre, ¿no? Cuando viene a un congreso y a una sí, charla, que, sabes que mi padre estuvo también en el abuelo. Y yo creo que cuando te miran y te ven dar una charla a tu lado y te ven exponer, te ven hablar, lo bien que lo dices, lo bien que hablas inglés, lo bien que estás preparado a nivel de ortodoncia, yo creo que él, estoy seguro de la tranquilidad que él tiene ahora de haber confirmado el legado que ha dejado. Y te sientes, porque te sientes así, y vas a ser padre, yo lo soy, te sientes parte muy directa de lo que es tu hijo, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? En sí, este en este caso, para lo bueno. Así que nada, muchísimas gracias y sobre todo gracias a Pablo por todo lo que nos dio. pues muchísimas gracias, Alfonso. Como vi, al principio te decía que te agradecía esa frase que me dijiste y ahora te vuelvo a agradecer esta última reflexión que has hecho, que, bueno, poquito más a añadir y nada, agradecerte una vez más por haber dedicado este trocito de mañana de lunes. Y nada, pues que estaremos en contacto, seguro que sí, nos estaremos viendo y te mando un abrazo muy fuerte. Muy bien, muchas gracias Pablo, Javier y a todos los del equipo de Atenea. Gracias a todos.